Ejercicio número 6 de lo que es el modelamiento entidad-relación. Vamos con el caso. La descripción. Un determinado cliente puede tener en un momento dado hecha varias reservaciones. De cada cliente se desea almacenar información personal. Una reserva la realiza un único cliente, pero puede involucrar a varios coches. Es importante registrar la fecha de inicio, final de reserva, precio de alquiler de cada uno de los coches, los litros de gasolina de reserva y un indicador de si el coche o los coches han sido entregados. Todo coche tiene siempre asignado un determinado garaje que no puede cambiar. De cada coche se requiere la matrícula, el modelo, el color y la marca. Cada reserva se realiza en una determinada agencia. Como podemos ver, podemos tener unas 5 entidades: cliente, coche, reservación, garaje y agencia. Vamos a hacer el análisis de cada una de estas. Entre las entidades fuertes podemos identificar lo siguiente: el coche, la agencia, el garaje y el cliente. Podemos identificar sus llaves primarias: matrícula, ID agencia, ID garaje y DNI para el caso del cliente. Importante, aquí notamos, por ejemplo, una entidad débil, en este caso reservación, donde por ejemplo va fecha de inicio del alquiler, la fecha fin, el precio del alquiler, la reserva de combustible que nos indica que tiene el coche, y una identificación de entrega o un indicador de entrega. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si el cliente hace la reservación, digamos para mañana, lunes 2 de la tarde, pero no llega a recoger? Entonces en este indicador de entrega se indicará tal vez un recogió, no recogió, un 1, 0, verdadero, falso, etcétera, etcétera. Entonces, de repente hay alguna duda, se puede hacer la aclaración. Vamos a hacer la identificación de las relaciones. Aquí tenemos: un determinado cliente puede tener en un momento dado hecha varias reservaciones. Ahí aparece, por ejemplo, la entidad cliente y la entidad débil reservaciones. ¿Por qué es débil esta entidad reservaciones? Porque va a estar involucrada por dos entidades fuertes. En este caso va a ser cliente y coche, porque la reserva va a ser, el cliente va a reservar un coche. ¿Dónde va a quedar registrado eso? En una entidad débil de nombre reservación. Una reserva la realiza un único cliente, pero puede involucrar a varios coches. Esto segundo refuerza la idea de una relación de muchos a muchos entre cliente y coche. Al tener una relación de muchos a muchos, nosotros hacemos el mapeo y la tabla generada va a ser reservación. Seguimos con el tercer punto. Todo coche tiene siempre asignado un determinado garaje que no puede cambiar. En este caso vemos la relación de 1 a 1 entre coche y garaje. ¿Esto por qué lo toman así? Porque por cuestión de inventario, orden, se requiere que los coches tengan un único lugar de garaje. Imagínate, aquí en Abancay hacemos el sistema para una empresa que tiene 5 garajes. Entonces, al momento de asignar, el personal de ventanilla de reserva dice: ya, voy a asignarle el coche, por ejemplo, un Toyota Hilux. Va a ir seguramente a la mina. Entonces, Toyota Hilux, muy bien, pero este Toyota Hilux ha estado en uso en anteriores ocasiones. Entonces, ¿cuál de los garajes lo habrá, no? Se habrá estacionado finalmente. Entonces, para tener orden en inventario, por ejemplo, el Hilux yo sé que está, por ejemplo, en el almacén o en el garaje de Condebamba. Entonces, sencillamente, por cuestión de orden inventario, se da este análisis. El cuarto punto: cada reserva se realiza en una determinada agencia. Vemos una
la quinta, ¿no? La quinta entidad, esta entidad fuerte, agencia. Esto se da en ciudades grandes como Lima, Arequipa, Chiclayo, por ejemplo. Una misma empresa de alquiler de vehículos puede tener 2, 3 agencias. Por ejemplo, si hablamos de Lima, una puede tener, por ejemplo, en Chorrillos, otra, por ejemplo, puede tenerlo en Comas, el otro puede tenerlo, por ejemplo, en Huacho. Entonces, se tienen varias agencias. Y dice, cada reserva se realiza en una determinada agencia. Por ejemplo, un cliente va a querer, quiero hacer la reserva de, un vehículo, pero estoy cerca de Chorrillos. Yo no voy a pedir a la agencia de Comas o a la agencia, por ejemplo, de Huacho. Simplemente haré la reserva a uno de ellos. En este caso estoy más cerca de Chorrillos, ya por cuestiones prácticas lo hago ahí. Entonces el garaje ya se encargará de llevar el vehículo hasta Chorrillos, por ejemplo. Imagínate, el garaje está en Rímac. Entonces, si el vehículo que yo necesito está en Rímac, entonces tendrá que ir hasta Chorrillos. Una cuestión de orden. Seguimos, por ejemplo, con la vista previa. Tenemos aquí, por ejemplo, la relación de muchos a muchos entre cliente y coche. Esto podemos inferirlo del análisis que hacemos de los dos párrafos que nos da. Se hace una reserva. Ahí, por ejemplo, reservación está no sombreado, sino en un marco azul, fondo blanco, donde se señala la intención débil que tiene, el tipo débil que es esta entidad. A continuación, entre coche y garaje, identificamos que es uno a uno. A un coche se le asigna un garaje es asignado a un coche. A continuación, incluso en esta parte del análisis podemos decir que podría ser de muchos a uno. Por ejemplo, en un garaje puede haber varios coches asignados. Entonces puede cambiar ahí el análisis también. Tiene que cambiar. Luego en reservación vemos nosotros, por ejemplo, de uno a muchos. Dice que en una agencia se realizan varias reservaciones. Y si cumpliera lo contrario, una reservación se realiza en varias agencias. No, hemos visto que solamente a uno. El retorno solamente es de uno a uno. Una reservación se hace en una agencia, porque no puede hacer, digamos, una reservación desde Condebamba y otra desde Villa Gloria, por ejemplo. No, en este Bella Vista. Dos puntos extremos. No, sino uno de ellos. Entonces vemos que la entidad de reservación es o nace o puede albergar el mapeo de cliente y coche. Vamos a ver a continuación esto. Aquí está. Una aclaración en este diagrama entidad-relación, que la relación que hay entre la entidad coche y garaje es de uno a muchos. Un garaje puede ser asignado para varios coches. Esa parte no olvide colocarlo, por favor. Indicación: si esta pregunta más adelante te viene, tú puedes poner un garaje es asignado para uno o varios coches. Ya, esa aclaración importante. Y también algo importante, que coche no está jalando, no está anexando el ID del garaje. Debe indicar el ID garaje como llave foránea en la entidad coche. Al último, la quinta característica, el quinto atributo sería ID garage como llave foránea, foreign key. Ya, jóvenes, dos indicaciones, ya, por cuestiones de tiempo, para de repente ahorrar grabar otra vez el video. Por favor, esos dos puntos: la relación de garage a coches de uno a muchos, y la quinta característica, el quinto atributo de coches, el ID garaje que arrastra la relación. Está jalando ahí. ¿Cómo se anexa signo garaje con coche? Mediante la llave foránea de garaje, que va como quinto atributo en la entidad coche. Ya está. Hecho esa aclaración, seguimos.
Entre cliente y coche tenemos la entidad reservación. Esta nace por un mapeo forzado. Ya va a depender del análisis. Ahí está la forma. Ahí está, por ejemplo, el DNI y la matrícula de las entidades fuertes van como foráneas o primarias. Primary key, foreign key. Luego vienen los atributos que pide el texto: fecha de inicio, fecha fin, precio de alquiler, reserva combustible, ID, entrega. Y aquí importante, esa reservación, ¿dónde se realiza? En una agencia. Ahí está también la relación de uno a muchos, de agencia a reservación. Entonces, de esta manera quedaría creada, por ejemplo, el diagrama entidad-relación para este ejercicio. No se olviden indicar esos dos puntos importantes que estamos tocando. Esto se va a ver en las entidades garaje y coche y quedaríamos en esta parte.